Muy buenos días. Hoy en Noticias LFMC 24 vamos a contarles las últimas noticias y pronunciamientos de la Corte con relación a los convenios internacionales dictados por la Organización Internacional del Trabajo. Bueno, en primer lugar se dice que los convenios pueden ser acogidos en sentido lato o en sentido estricto. En sentido lato para la interpretación de la norma superior, es decir, la Constitución política, y en sentido estricto solamente para que sean puestas en el orden interno, es decir, solamente para su aplicación. Debe decirse además que estos convenios que sean ratificados por Colombia son de carácter obligatorio en el país, es decir, no pueden evitarse su aplicación. Además, los convenios que protejan derechos humanos en materia laboral van a ser parte del bloque de constitucionalidad. Bueno, en este caso el artículo demandado es el 19 del Código Sustantivo del Trabajo. Este artículo textualmente dice que las medidas de aplicación supletoria, cuando no haya norma exactamente aplicable al caso controvertido, se aplican las que regulen casos o materias semejantes, los principios que se deriven de este código, la jurisprudencia, la costumbre, el uso, la doctrina, los convenios o recomendaciones adoptadas pues por cada nación. ¿Esto qué quiere decir? Que pues hay un orden de aplicación de normas en determinado caso. Sin embargo, en este caso estamos en los convenios, van a ser obligatorios también su aplicación siempre y cuando se necesite. Bueno, la demanda en este caso es a la parte de los convenios exactamente del artículo 19 del Código Sustantivo. El demandante, que es Carlos Ernesto Molina, argumenta que este artículo, o ese apartado del artículo está violando o yendo en contra de los artículos 1, 2, 5, 9, 25, 53, 93, 228 y 230 de la Constitución. El demandante en la sentencia se encarga de justificar por qué se están violando o se están vulnerando esos artículos de la Constitución. Lo que él argumenta es que esos artículos están de acuerdo en que los convenios deben ser aplicados de forma principal. Es decir, que si un caso determinado amerita o requiere que este convenio se aplique de forma inmediata, debe hacerse, mientras que lo que está establecido en el código, en el mismo artículo que está siendo demandado, es que este va a ser una norma supletoria o que se va a utilizar después como uno de los últimos pasos ya para poder resolver el caso. La teoría actual o la tesis actual que se toma a partir de la Constitución del 91 es la tesis o teoría monista. Esta se refiere a que los convenios van a estar en el mismo rango de la Constitución. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que, como lo dije anteriormente, de ser necesaria su aplicación y teniendo en cuenta que el legislador no tiene que desarrollar las leyes de los convenios o no tiene que dictar o expedir una ley interna desarrollando el convenio, esta va a estar, como dije, el convenio, esta va a estar, como dije, al rango de la Constitución y de ser necesaria su aplicación va a ser de forma principal y no supletoria como lo dice el código. Cam, muchas gracias. Ahora les hablaremos un poco sobre qué instituciones intervinieron en esta demanda de inconstitucionalidad. Claramente son muchas, si ustedes observan la sentencia, pero les hablaremos de algunas debido a que pues, los argumentos de las que vamos a nombrar son claros, son bastante mm, sólidos que permiten que la Corte, pues ayudar a la Corte a resolver este problema jurídico. Les empezaré hablando sobre el Ministerio de Protección Social en cabeza de su apoderado Jorge Ernesto Angarita, quien declara pues la constitucionalidad de esta norma. ¿Por qué? Bueno, él se basa en varios argumentos. Primero, en que el demandante yerra en esta demanda debido a que no hace una interpretación armónica de la Constitución. Asimismo, establece que se debió hacer una diferencia entre los tratados de derechos humanos y los tratados de materia laboral, trabajo. Debido a que, pues, cuando hablamos de esos tratados de derechos humanos, ellos hacen parte del bloque de constitucionalidad, cosa distinta cuando hablamos de esos tratados de derecho laboral, debido a que claramente integran el ordenamiento jurídico, pero no hay una prevalencia como si lo tienen los otros. Para hablar de ello, hace referencia a la sentencia T 568 del 99,
en donde se realiza esta distinción y además se concluye que hablar de una teoría monista como lo hace el demandante, pues claramente no lo hace de una manera correcta porque esa teoría monista no hace referencia a que se debe aplicar de manera preferente en estos tratados, que se debe aplicar en el momento en el que se necesiten, en donde no haya realmente una norma que se pueda aplicar, es decir, hay un vacío normativo. Asimismo, hace referencia al artículo 230 de la Constitución, en donde pues se habla de que el juez está sometido al imperio de la ley. ¿Qué quiere decir? Lo que argumenta es que claramente el juez no puede basarse en un tratado internacional, en este caso de derecho, la parte laboral, porque hay una norma, una ley que es el Código Sustantivo del Trabajo que prevalece. Primero se debe aplicar ello, es decir, de manera primaria. Ya llegado el caso, como pues argumentaba, si hay un vacío normativo, se aplicará de norma supletiva, lo que es pues las convenciones, tratados internacionales en materia laboral. Es por ello que a partir de esos argumentos llega a la conclusión de que se debe declarar la constitucionalidad de este artículo 19. Bueno, le damos paso a mi compañero Felipe, quien les hablará de la próxima intervención. Muchas gracias, Laura. Ahora vamos a hablar sobre la intervención del Colegio de Jueces y Fiscales de Antioquia, que representados por el señor Juan Carlos Higuita Cadavid, constituyó que el artículo 19 es una norma muy importante, así se haya agregado durante la Constitución de 1886, ya que en ese tiempo ayudó en materias de protección de la maternidad, el auxilio sindical y el reintegro, entre otras. Es por esto que esta agencia defiende que la palabra convenio dentro de este artículo sí es válida y es exequible, ya que estos convenios de los que hablaba la demanda ya fueron ratificados por Colombia. Además de esto, dice que nuestro país firmará muchos otros convenios con la OIT, es decir, que estos convenios van a ser totalmente ratificados por el nuevo sistema monista, y que estos van a tener una gran importancia en el ordenamiento jurídico de Colombia, ya que como lo dice el artículo 19, se van a mirar de manera supletoria cuando no exista norma aplicable en una controversia. Continuamos con María Fernanda, que nos va a explicar acerca de las otras intervenciones. Bueno, como mis compañeros ya anteriormente han aludido a intervenciones que instituciones tan importantes han realizado en nuestra sentencia, también yo les vengo a hablar de dos intervenciones más. La primera, pues, es de la Academia Colombiana de Jurisprudencia y la segunda es de la Confederación General de Trabajadores Democráticos. Bueno, en cuanto a la primera, la representó el señor Rafael Forero Contreras, quien pues determinó que este artículo realmente vulnera la Constitución, pues la interpretación que se le tiene que hacer el mismo es de vieja data. Hay que recordar que la Constitución anterior a la del 91 no incluía el bloque de constitucionalidad. Es decir, que existían los tratados internacionales ya ratificados, pero que no tenían el mismo rango constitucional que, pues, valga la redundancia, nuestra Constitución. Entonces, a lo que responde esta interpretación es a dar un carácter supletorio a tratados internacionales tan importantes que deben ser aplicados aquí en Colombia. Entonces, él lo que dice y cita a la Corte Constitucional es que estos convenios y tratados son la voz de la colectividad y es un deber que se dejen de lado subjetividades y se apliquen, puesto que representan caracteres tan importantes como el de justicia y el de equidad. Entonces, él solicita que el artículo sea declarado inconstitucional en cuanto a que, pues, abro comillas, lo relacionado a convenios, a recomendaciones adoptadas por la organización y las conferencias de trabajo, cierro comillas, por motivo de que, pues, también, conforme a lo que ha explicado la OIT y el derecho internacional público, normas tan importantes deben ser de obligatorio cumplimiento y aplicación, no de una aplicación supletoria en casos concretos. Entonces también, siguiendo la otra intervención, que pues es de la Confederación General de Trabajadores Democráticos,
esta la representa el señor Julio Roberto Gómez Esguerra, quien es el secretario general de la Confederación, y pues él también tiene una interpretación similar, una intervención similar a la anterior, y pues él solicita que pues se declare la inexequibilidad de la norma, por cuanto a que de la misma manera, abro comillas, los apartes de este texto, como lo son convenios, como lo son también cuando no haya una norma exactamente, al caso controvertido y también adoptados por las organizaciones y las conferencias internacionales de trabajo, cierro comillas. Entonces es con el fin de que estos instrumentos internacionales tan importantes, que revisten una cualidad singular, pues no sean considerados de manera supletoria, porque pues esto soslaya no solo los derechos de los trabajadores, sino que también pasa por alto el convenio, la Convención de Viena, en la cual trae el principio de pacta sunt servanda, que pues a pesar de que esos tratados no sean ratificados por los estados, sí tienen una aplicación de carácter internacional obligatoria y que pues aplica para la normativa interna de cada país. Por ello, pues él adelanta pues desde su perspectiva que si esta norma no se declara inconstitucional, puede que en determinado momento se consagre la limitación o el derecho a la libertad sindical, se desplace a los trabajadores, se les disminuyan sus salarios y no pase nada. Entonces el convenio 87 y el convenio 95 de la OIT se pasarían por encima y pues se rebajaría ese ingreso de los trabajadores y se desprotegería a los mismos, porque pues ya que se les da una debida ratificación, son normas de supremacía constitucional y que pues priman sobre las normas ordinarias, por lo cual deben ser realmente posicionadas en su relevancia en el orden constitucional y aplicadas de debida forma. Ya como intervención final está el representante del Ministerio Público, el Procurador General de la Nación. Es una intervención bastante importante en donde establece que se debe declarar esa exequibilidad de la norma, porque lo que hace el demandante es decir que realmente al establecerse como norma supletiva, como aplicación supletiva a estos tratados internacionales, se le está quitando esa validez, cosa que no es así, porque la misma Constitución establece y les da ese carácter de integrar el ordenamiento jurídico, cosa distinta que es que se aplica en casos en donde realmente se necesite porque no hay una norma, porque hay un vacío normativo, pero sencillamente lo que llega a decir y resalta es que el hacer referencia a una teoría dualista o monista, hacer referencia a eso es que el carácter de regla de integración normativa que ostenta ese artículo en nada afecta como tal la parte integral en la legislación interna que hace parte esos tratados, es decir, esos convenios internacionales no se les da no se les quita esa condición por el hecho de establecerse como aplicación supletiva. Es decir, es un instrumento internacional de naturaleza que, así como lo insiste el procurador, no pierde su condición de norma válida, incluso pues de carácter constitucional, por el simple hecho de que el legislador le haya atribuido la condición de norma de aplicación supletoria. Por esos argumentos llega a decir el representante del Ministerio Público que se debe declarar la exequibilidad de la norma. Pues la Corte, para resolver este problema jurídico, primero habla sobre la evolución jurisprudencial respecto a los convenios internacionales de trabajo en nuestro ordenamiento jurídico interno. Es así como empieza a hablar del artículo 53 constitucional, ya que este establece que los convenios internacionales de trabajo debidamente ratificados hacen parte de la legislación interna. Es por ello que la Corte desde sus inicios se refiere a estos convenios como parte del ordenamiento jurídico interno sin hacer claramente hincapié a su rango jerárquico.
Es así como en la sentencia C-221 de 1992, lo que hace la Corte es aprobar mediante la Ley 22 de 1997 el convenio 112 que habla sobre la discriminación en materia de empleo y ocupación, en donde establece que los convenios internacionales de trabajo debidamente ratificados hacen parte de la legislación interna, es decir, ratifica completamente lo que habla el artículo 53. Otro ejemplo que pone la Corte es la sentencia T-418 de 1992, en donde se basa también en el artículo 53, en lo que establece, y aparte establece que ello pues es importante debido a que como tal le da esa aplicación y esa fuente como integradora del ordenamiento jurídico, y asimismo establece que el convenio número 98 de la OIT es aplicable y relativo pues a nuestro ordenamiento interno. Este convenio habla sobre el derecho de sindicalización y negociación colectiva. Asimismo, nombra la sentencia C-225 de 1995, en donde se realizó el examen de constitucionalidad de la Ley 171 de 1994, la cual aprobó el protocolo segundo adicional del Convenio de Ginebra de 1949. Aquí lo que se plantea es realmente cómo se debe armonizar el mandato, lo que establece el artículo 93, que pues establece la prevalencia y por ende supremacía en el orden interno a ciertos contenidos, a ciertos convenios, como lo es los convenios de derechos humanos. Entonces lo que hace pues, la Corte para solucionar esta problemática es referirse a la noción de bloque de constitucionalidad, en donde establece que son verdaderos principios y reglas de valor constitucional. Esto es que son normas situadas en el nivel constitucional y por tal motivo, a pesar de que pueden tener a veces mecanismos de reforma, pues estos prevalecerán. En cuestión pues, de estas temáticas de derechos humanos, establece este concepto de bloque de constitucionalidad, y asimismo este concepto de bloque de constitucionalidad ha sido objeto de varias precisiones y diferenciaciones por parte de la Corte, así como en la sentencia C establece que el bloque de constitucionalidad está compuesto por normas y principios que, sin aparecer como tal formalmente en el articulado del texto, son utilizados como parámetros de control de constitucionalidad de las leyes. Es así como es un avance en cuanto a este bloque de constitucionalidad. Como pueden ver, ya no se habla de que esté expreso en una norma, sino que realmente sirva como parámetro a ese control de constitucionalidad de la ley. Asimismo, en la sentencia, luego la Corte habla sobre la sentencia C-191 de 1998, en donde establece esa diferencia entre bloque de constitucionalidad en sentido estricto y en sentido lato, pues con el objeto de establecer esos parámetros de examen de constitucionalidad de las leyes. Es así como establece que el bloque de constitucionalidad en sentido lato es aquello que contienen disposiciones, pese a no tenerse todas ellas un rango constitucional, sirven de parámetro al control de constitucionalidad, que era lo que hablábamos en la anterior sentencia. Ese era un sentido lato. Y pues para hablar de un bloque de constitucionalidad estricto sensu, es aquel que resulta posible distinguir el concepto en cuanto a que se encuentra conformado por principios y normas de valor constitucional como tal. Es decir, se establece como tal esos principios y normas, como es el ejemplo y que también pues son utilizados como preferente, como lo es el ejemplo pues de los convenios internacionales en cuanto a lo que tiene que ver con derechos humanos. Es así más o menos la evolución jurisprudencial que hizo la Corte. Claramente mi compañera Mafe seguirá con esta evolución. Bueno, ahora en esta oportunidad les voy a hablar sobre la sentencia C-418 del 2002, en la cual la Corte Constitucional le dio el alcance al convenio 169 de la OIT, el cual fue ratificado por la Ley 21 de 1991. Entonces, en esta sentencia, lo que realiza la Corte es destacar
la labor del Estado que al momento en el que ratificó este convenio se les fue otorgada. Entonces, aquí el Estado colombiano tiene como labor realizarle a los pueblos indígenas lo que yo sé que algunos de ustedes ya han escuchado, como lo es la consulta previa. Entonces, se le pone de deber al Estado que en todas aquellas intervenciones, ya sean de carácter legal o administrativo, que se lleven a cabo por medio de proyectos que intervengan los territorios indígenas, se lleven a cabo previamente mediante la consulta previa. ¿Esto qué quiere decir? Que el Estado colombiano debe realizarle a las comunidades indígenas por medio de mecanismos participativos y representativos esta ilustración sobre qué es lo que se va a realizar en su territorio, la medida en que lo va a afectar y cómo ellos pueden aceptar o no que esto se lleve a cabo. Entonces, el Estado colombiano tiene aquí la labor primordial de informarle a las etnias cómo la intervención del Estado en su territorio los va a afectar de una manera directa. Es así como de manera flexible el Estado debe tener en cuenta que por medio de instrumentos, como Estado parte de este convenio, debe darle un margen de discrecionalidad a esas condiciones que harán de cumplimiento a los deberes que pues constan en este convenio. Entonces, conforme al artículo 31.1 de la Convención de Viena de 1969, que pues determina que estos tratados deben llevarse a cabo y deben interpretarse conforme el principio de buena fe, en el sentido de que pues estos consumen su objetivo y su finalidad. Entonces aquí se le encarga al constituyente y al legislador, que pues son por excelencia los canales de expresión de la voluntad del pueblo, y aquí la Corte Constitucional es la que determina cuál va a ser ese resultado obligatorio. Entonces, a efectuar la consulta previa, cómo, en qué momentos determinados se tiene que llevar a cabo la misma, para que pues no se desvirtúe ese objeto o finalidad de proteger a la colectividad y a proteger a los pueblos indígenas. Hay que recordar que Colombia es un estado pluralista y estas comunidades minoritarias son de protección constitucional. Entonces, conforme al artículo 330, se determina que pues cuando se vayan a llevar a cabo la explotación de recursos naturales en los territorios indígenas, que pues se podrán llevar a cabo sin desmedro de la integridad cultural, social y económica de las comunidades indígenas, pues las decisiones que se tomen a cabo de esta explotación, el gobierno debe propiciar esa participación efectiva. Entonces se tiene que hacer una reunión con los representantes de estas comunidades para que se decida y realmente se materialice esta especial protección a cada una de las comunidades. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el Estado colombiano? Primero, tiene que informarle a las comunidades qué es lo que va a pasar en su territorio, qué es lo que va a hacer, qué es lo que se va a hacer. Por ejemplo, qué maquinaria es la que se va a llevar y de qué manera va a impactar al ecosistema. También se le tiene que tener en cuenta todos los proyectos que se van a llevar a cabo en ese territorio. Se tiene que convocar a los integrantes o representantes de estas comunidades para que se valore de manera consciente las ventajas y desventajas del proyecto, para que de una manera en participación activa estas comunidades decidan qué es lo que puede pasar y qué es lo que no puede pasar en su territorio al rango de su cosmogonía e ideología que pues tienen en su territorio, porque hay que recordar que las comunidades indígenas están muy arraigadas a su lugar habitual, como lo es los bosques, la selva, y que para ellos representan algo muy diferente para lo que nosotros en general representa. Para ellos podría generar un impacto tanto cultural, social, económico y alimenticio, porque hay que recordar que estas comunidades dependen totalmente de sus territorios y pues en consecuencia de todo esto
El Estado debe actuar de una manera objetiva, razonable y proporcional de acuerdo a la finalidad que este convenio le trae por encargado para llevar a cabo. Entonces hay que recordar que siempre los pueblos indígenas son de protección constitucional y se les deben respetar tanto sus derechos personales como sus derechos territoriales. Gracias. Continuando con la evolución jurisprudencial de los convenios internacionales de la OIT, que nos ha servido para saber cómo Colombia ha ejecutado el artículo 19 del Código Sustantivo del Trabajo en la parte supletoria de los convenios, vamos a analizar la sentencia SU 995 de 1999, en donde Carlos Gaviria amparó la solicitud de unos docentes de un municipio que reclamaban el pago de sus salarios y prestaciones sociales. Aquí se recurrió a un convenio del trabajo para interpretar la palabra del trabajo, la definición de la palabra del trabajo, qué protección tiene y cuál es su alcance como derecho constitucional. Por todo esto, en el desarrollo de esta sentencia se nos aclara que no solo tenemos que mirar las fuentes positivas del ordenamiento interno, es decir, la Constitución y las leyes que hablen sobre derecho laboral o sobre el trabajo como tal, sino debemos mirar también la normatividad internacional vigente, ya que ésta ha recurrido a más términos y ha desarrollado mucho más el concepto de trabajo. Carlos Gaviria hace referencia al artículo 95 de la Constitución Política, que es el que da vida al bloque de constitucionalidad. Y esto, a su vez, lo hace para introducirnos al Convenio 95 de la Organización Internacional del Trabajo, que este es el que ha ratificado y ha ordenado lo que es la idea general de lo que es la definición de trabajo. Gracias a que Carlos Gaviria utilizara la definición del Convenio 95 sobre el salario en esta sentencia, es que hoy podemos decir que tenemos una concepción y una definición más amplia de lo que es el salario. Esto, a su vez, ha ayudado a que el salario no se mire solo como un pago mensual o quincenal, sino que también se miren las otras características que éste tiene, como lo son las primas, las vacaciones, las cesantías y las horas extras, que tienen origen y relación laboral y constituyen remuneración y contraprestación por la labor realizada o el servicio prestado. Las razones y la importancia para mirar esta concepción de trabajo no solo vienen de la mano de la integración de las normas de OIT que están en el bloque de constitucionalidad, sino que estas también ayudan a dar un reflejo de un Estado más garantista. Por todo esto es importante que se mire y se observe el artículo 19 del Código Sustantivo del Trabajo como una garantía a los derechos constitucionales, así como lo hizo en esta sentencia para la elaboración de la evolución del derecho al salario. Seguimos con Camila, que nos va a comentar sobre el carácter normativo obligatorio de los convenios de la OIT. Finalmente, y ya teniendo en cuenta los convenios que son acogidos al ordenamiento colombiano, bueno, es importante decir que estos han tenido un avance en la legislación colombiana, puesto que ahora todos los convenios que sean ratificados van a ser parte del ordenamiento interno de forma inmediata. Esto pues se considera un desarrollo en el país, ya que los convenios desde el momento en el que son ratificados van a ser normas de obligatorio y principal cumplimiento. Sin embargo, pues se dice en la sentencia que lo que tiene que hacer la Corte y las autoridades judiciales en sí es diferenciar cuáles son los convenios que hacen parte del bloque de bloque de constitucionalidad en sentido lato y cuáles son los convenios que solamente van a acogerse en sentido estricto, pues para ser usados en la aplicación y resolución de casos. En cuanto a la obligatoriedad de los convenios internacionales, en este caso los dictados por la Organización Internacional del Trabajo, de ninguna manera se van a entender como normas supletorias o un último recurso, ya que estas hacen parte de la legislación interna, lo que significa que estas van a ser utilizadas de forma principal siempre y cuando se necesitan o se requiera de su ayuda para poder resolver un caso.
Además, es importante precisar que el hecho de que la norma diga que estas son, pues van a ser utilizadas luego de hacer como la verificación de que no se adecúen otras normas, pues esta tiene que igualmente aplicarse y ser revisada en todos los casos. Se entiende además que en Colombia puede darse en determinadas ocasiones que no haya una norma que se adecue al caso que se esté tratando de resolver. Entonces, pues si esto sucede, se tiene que aplicar de forma inmediata la norma que sí ayude a resolverse el caso, que en ese caso, pues valga la redundancia, podría ser los convenios. Finalmente, la decisión que toma la Corte es declarar exequible la expresión los convenios, puesto que esta en ningún momento está yendo en contra de la Constitución y estaría cumpliendo todos los parámetros constitucionales para poder estar expresa de esa forma en el Código Sustantivo del Trabajo. Muchas gracias. Nos veremos de nuevo.